Placer de saludarlos a ustedes y un gusto estar nuevamente en esto que damos a llamar Hablemos 10 minutos de derechos humanos. Esta va a ser la cuarta entrega en la que vamos a abordar las funciones de otro de los órganos importantes que tiene el sistema americano de derechos humanos, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Anteriormente hablamos básicamente de lo que era el funcionamiento, obviamente un comentario acotado dentro del margen de tiempo que nos proponemos hacerlo, de la Comisión Interamericana, y ahora vamos a ver el Tribunal de Derechos Humanos por excelencia en América, que es la Corte de Derechos Humanos, Corte Interamericana, en la cual habíamos dicho que no todos los Estados miembros de OEA estaban sometidos a su competencia y jurisdicción. Y eso era debido a que, a pesar de que un país integre OEA y a pesar de que un país esté monitoreado en cuanto al cumplimiento de sus fines en cuanto a derechos humanos y no necesariamente está sometido a la competencia de la Corte Interamericana. Para ello hace falta también un acto de soberanía de ese Estado miembro que debe aceptar y dar conformidad a que sea la Corte Interamericana quien pueda juzgarlo en caso que así lo considere la Comisión Interamericana, que es, digamos, el filtro donde están las peticiones y es la que eleva los casos a lo que es la vía contenciosa, lo que se hace el juicio de derechos humanos ante el Tribunal Continental. Una vez que llega un caso a instancias de la Comisión Interamericana porque no ha sido satisfechas las reparaciones o no han cesado las violaciones conforme la denuncia o petición que ha hecho la víctima, y la comisión ha considerado necesario que sea la Corte la que juzgue la responsabilidad internacional del Estado, siendo este uno de los que ha aceptado la competencia de la misma. Llega el caso en donde se sustancia verdaderamente juicio de derechos humanos y en la cual la Corte empieza a juzgar escuchando a ambas partes. Los informes preliminares, todo lo que se hizo se actuó dentro de la Comisión Interamericana, pasa a integrar ya lo que es el pleito ante el Tribunal de San José de Costa Rica. Oficialmente la Corte Interamericana comenzó a funcionar en el año 1979. Sabemos que es posterior incluso muy posterior a la Comisión Interamericana y bastante después que fue también entrando de vigencia el Pacto de San José de Costa Rica. En 1979 empezó a dar oficialmente su fecha de comienzo de sus funciones. Claro que no fue hasta 1987 que recibió el primer caso contencioso, la primera resolución que dictó, no de fondo, sino una resolución que se llama de medida previsional, que ya vamos a explicar qué es, en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, que fue oficialmente el primer caso que llegó a la vía contenciosa de la Corte Interamericana. Si bien en el año 1981 una denuncia de una ciudadana costarricense, Viviana Gallardo, llegó a la Corte en forma directa porque el Estado, Costa Rica, había renunciado a la instancia ante la Comisión, la Corte se despidió, pero no resolviendo el caso de derechos humanos, sino solamente expresando categóricamente que ningún caso puede llegar directamente a su instancia, sino pasa por la sustanciación ante la Comisión Interamericana conforme lo previsto en el mismo Pacto de San José de Costa Rica. Es decir, nadie puede ir directamente a denunciar una cuestión de violación de derechos humanos ante la Corte Interamericana. Se debe ir primero a la Comisión Interamericana, quien sustancia ante esa instancia y es la que decide en definitiva si va o no posteriormente el caso a la Corte Interamericana. Eso dejó en ese precedente de 1981 muy claro el Tribunal Continental. El caso Velázquez Rodríguez, que hemos dicho fue el primer caso que llegó a la Corte Interamericana, recién se expidió sobre el fondo,
¿Qué quiere decir cuando se expide sobre el fondo? Donde declara o no la responsabilidad del Estado, declarándolo en este caso, en el año 1998. Es decir, miren el tiempo que pasó desde que oficialmente entró a funcionar hasta que dictó su primer caso declarando la responsabilidad del Estado en 1998 en el mencionado caso de Velázquez Rodríguez. Pero a partir de allí empezó una profusa producción de jurisprudencia y doctrina, fijando estándares la Corte Interamericana. Dentro de lo que es la vía contenciosa, hoy se puede decir que hay más de 300, casi llegando a los 400 casos resueltos. También tiene otra función que no solamente es la contenciosa, donde hay litigio propiamente dicho entre víctima y el Estado supuestamente violador de los derechos, sino también tiene una competencia que se llama consultiva. Esta competencia consultiva también está establecida en lo que es el Pacto de San José, en sus artículos 64 y en el artículo 2.2 del Estatuto de la Corte Interamericana, en el cual dice la normativa que la Corte puede evacuar opiniones sin que haya un caso sometido a su jurisdicción ante una consulta que la puede hacer la misma Comisión Interamericana y los distintos órganos de OEA establecidos en el capítulo 10 de la Carta de OEA. Podemos hablar entre ellos el Consejo de OEA y otros órganos internos de OEA sobre cuestiones vinculadas a derechos humanos. También pueden pedir la competencia consultiva de la Corte Interamericana a los mismos Estados miembros, los que quieren cotejar si algún tipo de legislación está adecuada o no a los estándares que fija el sistema interamericano sobre derechos humanos. Es decir, allí no hay un litigio, sino simplemente una opinión que emiten los miembros de la Corte Interamericana ante una concreta petición de estos sujetos que hemos mencionado. Volviendo un poco a lo que es su competencia jurisdiccional, es decir, contenciosa, cuando hay denuncias de violación de derechos humanos y la Comisión ha elevado la causa o el caso al Tribunal de San José, podemos decir que técnicamente la Corte Interamericana dicta tres tipos de resoluciones o sentencias. La primera que podemos mencionar son las medidas previsionales. Medidas provisionales es aquella que se dicta para que mientras se sustancie el proceso no se produzcan daños irreparables y graves, en la cual puede pedir a un Estado miembro que suspenda alguna medida que está generando una afectación a los derechos humanos que se están sustanciando en ese momento en la causa. La finalidad obviamente es muy parecida en las causas comunes a las cautelares o las cautelares mismas que también se les reconoce como atributo a la Comisión Interamericana. Es para proteger el derecho ante la inminencia, que hasta que se sustancie el caso, este pueda ser aniquilado. Es una medida rápida que se saca ante la petición que hace la parte o la misma comisión de que corre serio riesgo que antes de que se resuelva el tema de la responsabilidad del Estado, ese derecho que ha generado el litigio sea aniquilado o suprimido. La otra es la más importante, la otra sentencia propiamente dicha del caso es cuando resuelve sobre excepciones, fondos, reparaciones y costas. Allí, si es que ha habido alguna cuestión vinculada a una excepción y que no ha sido demasiado clarificada o no ha quedado conforme lo que resolvió la Comisión Interamericana por parte del Estado, puede hacer un planteo ante la Comisión, ante la Corte. Pero la Corte no revisa, porque la Comisión es autónoma en sus decisiones, no puede revisarla, sino más allá que haya habido alguna violación del procedimiento establecido por la normativa interamericana procesal de derechos humanos. Y esto es lo que se resuelve si la excepción ha sido bien o mal trabajada, digamos, en cuanto a los procedimientos, pero no en cuanto al contenido en sí de lo que ha decidido la Comisión, volvemos a decir, porque tiene plena autonomía para dictar sus estándares. Y después dicta el fondo, si hay o no violación del derecho que se ha denunciado,
y también las distintos tipos de condenas. Sabemos que las condenas a la Corte pueden ser de condena de reparación patrimonial, puede ser de satisfacción, cuando ordena al Estado realizar algo para satisfacer, digamos, el sufrimiento de las víctimas, puede ser un monumento, puede ser que no vuelva a repetir las famosas condenas de no repetición, incurrir en violaciones de derechos humanos, puede ser un reconocimiento público del Estado y de la violación y restableciendo la figura de la víctima en los medios de diarios, de periódicos más importantes del país, etc. También las costas, obviamente, de quienes han representado a cada uno de los estamentos. Y bien, y por último hablamos, y ya nos hemos excedido los 10 minutos, pero para no dejarlo, las famosas sentencias de verificación de cumplimiento, que una vez realizado el fallo de la Corte, se puede pedir, ya sea por la víctima, porque el Estado no se niega a cumplir lo que ha establecido la Corte Interamericana en su fallo. Entonces la Corte vuelve a sacar una sentencia avisándole al Estado que sigue en falta, o el mismo Estado, una vez que cumple con todo lo que la Corte lo ha condenado, se presenta y pide que verifique que todo lo que ha sido objeto de condena el Estado ha reparado y ha satisfacido, y se da por cerrado lo que se llama el caso contencioso de derechos humanos ante el sistema interamericano. Espero que esta breve y apretada síntesis haya, a quienes no estamos tan interiorizados en la materia, les haya permitido tener una mayor comprensión del tema. Muchas gracias.